Capítulo 30, Princesa de la Espada. Princesa Vengadora. La agitada Monsterpilia estaba en pleno apogeo. Dos figuras caminaban una al lado de la otra por el camino. Uno de ellos era, sin duda, Shirou. Originalmente, había planeado relajarse en la Monsterfilia y pasear por la ciudad de Horario, pero las cosas no salieron como esperaba. Porque por alguna razón desconocida, un individuo muy particular apareció a su lado. Vestía una minifalda que apenas cubría la mitad de sus suaves muslos y un top corto, aunque no llevaba armadura, y una fina espada colgaba de su cinturón en su vaina. Su cabello dorado, que le llegaba hasta la cintura, brillaba bajo la luz del sol. La princesa de la espada, Ice Wallenstein, estaba caminando junto a Shirou, actuando como si tuviera la intención de acompañarlo en un tranquilo recorrido por Monsterpilia. Esta vista sorprendió no solo al propio Shirou, sino también a los aventureros que pasaban, quienes lo miraron con expresiones estupefactas. ¿Estoy viendo visiones? ¿Es esa la princesa de la espada? ¿Por qué la señorita Ice anda con un hombre? Ese tipo no parece de la familia Loki. ¿Por qué se aferra a la señorita Ice? Los espectadores asumieron instintivamente que Shirou se aferraba a Ice, arrastrándola por la fuerza a una especie de cita dulce en el festival. Pero la realidad fue completamente la opuesta. Shirou no tenía absolutamente ninguna intención de caminar con Ice. De hecho, ella lo había estado siguiendo inexplicablemente desde su encuentro, y sin importar lo que intentara, no podía deshacerse de ella. Por supuesto, Shirou no podía explicarles la verdad a todos. Después de todo, a ojos del público, la distancia entre él y la princesa de la espada Ice era como la que separaba a un sapo de un cisne. Si interactuaban, era porque Shirou la molestaba. Nadie creería lo contrario en esta situación. Shirou no se sintió exactamente repelido, pero ciertamente se sintió extremadamente incómodo. La presencia de Ice atraía tanta atención que ni siquiera podía relajarse, y mucho menos disfrutar. Tenía que soportar las miradas ardientes de la gente desde todas partes. Ni siquiera él podía acostumbrarse fácilmente a las miradas asesinas de los hombres celosos, e incluso de las mujeres, de su edad. Digo, señorita Ice, ¿no puede decirme todavía por qué me está siguiendo? Sin opciones, Shirou finalmente intentó confrontar a la fuente directamente y le preguntó por qué lo estaba siguiendo. Sí, desde que se encontraron accidentalmente en el muro alto antes, Ice lo había seguido sin decir una palabra, como un fantasma pegado a su espalda. Finalmente, en respuesta a la pregunta de Shirou, Ice finalmente abrió la boca y dijo: quiero saber cómo pudiste reprimir a Bete. ¿Suprimir a Bete? Sí. En la taberna, bloqueaste el ataque de Bete, ¿verdad? Ice se detuvo en seco y miró a Shirou con una mirada seria, como si intentara ver a través de su alma. Fue pura suerte, dijo Shirou agitando la mano. No me tomó en serio, así que no se esforzó al máximo. Al escuchar las palabras de Shirou, Ice frunció el ceño ligeramente. De hecho, ni siquiera ella podía sentir nada particularmente especial en Shirou. Incluso Riveria, el mago más talentoso de la familia, lo había observado y confirmó que su nivel era solo LV1. Por supuesto, alguien tan débil no debería merecer ninguna atención. Pero la actitud de Loki, junto con el hecho innegable de que Shirou había bloqueado un ataque del BTLV5, hicieron que fuera imposible ignorarlo. Por lo menos, Ice había comenzado a sospechar que Shirou no era lo que parecía, razón por la cual lo había seguido después de su encuentro en el festival. Ella quería descubrir por qué Loki valoraba tanto a Shirou, llegando incluso a hacer una apuesta por él. Naturalmente, Shirou no tenía intención de dejar que Ice lo viera. Después de todo, la familia Estia y la familia Loki podían considerarse enemigas ahora. De ninguna manera iba a compartir sus secretos con un rival. Pero si esto continuaba así, parecía que realmente no iba a irse. Preocupado, Shirou finalmente tomó una decisión y decidió simplemente ignorar a la princesa de la espada y disfrutar solo del ambiente festivo. Debido a la Monsterfilia, había más puestos callejeros de lo habitual. Los más llamativos eran los pinchos, perfectos para comer al paso, así como baratijas y accesorios relacionados con el festival. Incluso había vendedores de armas. Como muchos de los objetos eran cosas que nunca había visto antes, Shirou los encontró bastante interesantes. Si la hermosa muchacha a su lado dejara de mirarlo todo el tiempo, este paseo sería mucho más placentero. Señorita Ash, ¿no le interesan siquiera los puestos callejeros? Preguntó Shirou con impotencia. Creía que las chicas solían disfrutar más de las compras. De hecho, no solo las niñas.
Incluso las diosas no eran la excepción. En el camino, Shirou ya había visto a varias deidades femeninas comprando con entusiasmo en el festival. No me interesa, respondió Ice rotundamente. Solo me interesa hacerme más fuerte, y tener oponentes fuertes. Oh, Shirou quedó desconcertado por su respuesta directa y sincera. Ni siquiera supo cómo responder en ese momento, un vendedor ambulante los vio caminando juntos y les gritó. Oye, jovencito. ¿Por qué no le compras una crepa a tu novia? Mis crepas son las mejores de todo horario. Tomado por sorpresa por el repentino discurso de venta, y la suposición errónea de que eran una pareja, Shirou estaba a punto de rechazar la oferta cuando notó que la mirada de Ice finalmente se desvió por primera vez, hacia las crepes. ¿Quieres comer uno? Preguntó Shirou sorprendido. No, Ice lo negó con su boca, pero sus ojos en constante movimiento delataron sus pensamientos. A Shirou le pareció divertido y terminó comprando 2 crepes al vendedor y le entregó una a Ice. ¿Qué es esto? Es para ti. Considéralo un agradecimiento por ayudarme antes con el problema de la familia Soma en el puesto de comida. Eso fue por culpa de Loki. Pero tú también ayudaste, ¿no? Ice no podía discutir con la suave charla de Shirou, aunque también era posible que simplemente no pudiera resistir la tentación del premio. Al final, inconscientemente aceptó el crepe de su mano. Sin embargo, quizá porque era la primera vez que probaba ese tipo de snack, dudó. Le tomó un tiempo, pero finalmente se decidió y se preparó para darle un mordisco. Pero justo entonces, el caos estalló repentinamente en la calle. Una marea de gente se abalanzó sobre ellos desde no muy lejos. Auge. En medio de la multitud en pánico, Shirou instintivamente protegió a Ice detrás de él y vio que los monstruos de la mazmorra habían aparecido en el camino. ¡Ayuda! Hay monstruos. Se escaparon del coliseo. Se escucharon gritos de pánico mientras la gente huía de los frenéticos monstruos, convirtiendo la calle, que antes estaba bulliciosa, en una zona de caos desierta. Shirou no esperaba tal giro de los acontecimientos y quedó momentáneamente aturdido. Pero detrás de él, Ai sacó su espada con un aura aterradora que nunca antes había visto, como si algo imperdonable hubiera sucedido. Al principio, Shirou no entendió, hasta que vio el crepe que Ai sostenía tirado en el suelo, caído durante la conmoción. Maten. Voy a matar a todos esos monstruos. En un instante, un aura temible brotó de Ice. Un viento negro se arremolinaba a su alrededor, y la presión era tan abrumadora que incluso Shirou involuntariamente dio un paso atrás, sorprendido por su fuerza. Aunque no fue suficiente para dominarlo por completo, pudo sentir que su fuerza actual estaba muy por encima de la de Vete. Pero no estaba ella del mismo nivel que Vete, NVL5. ¿Cómo puede haber una diferencia tan grande en el mismo nivel? ¿Podría ser una habilidad especial? Mientras Shirou estaba perdido en sus pensamientos, Ice ya se había convertido en un viento furioso, cargando directamente hacia el coliseo, claramente planeando eliminar a cada monstruo que había escapado. Shirou, al ver a la renombrada princesa de la espada actuar, inicialmente sintió que no había necesidad de que interfiriera. Pero entonces escuchó a alguien decir que una diosa de cabello negro y 2 colas y un niño de cabello blanco estaban siendo perseguidos por monstruos en la dirección opuesta del coliseo. En ese momento, incluso sin comprender completamente la situación, el cuerpo de Shirou se movió instintivamente. Con una velocidad no menor que la de Ice, quizás incluso más rápida, saltó a los tejados e inmediatamente corrió hacia el área de la que se hablaba. Capítulo 31. La bendición que nos protege de la tormenta. El paisaje de las calles cambiaba a una velocidad increíble y el aire circundante era tan tenso que lastimaba sus oídos. Rugido. Un monstruo parecido a un simio, de cabello plateado y con cola, dejó escapar un rugido atronador mientras cargaba hacia Belle y Estia, arrastrando cadenas rotas y destrozando innumerables edificios a lo largo de su camino, reduciéndolos a escombros. Belle, sosteniendo la mano de Estia, corrió con todas sus fuerzas, alcanzando una velocidad que nunca antes había logrado, lanzándose desesperadamente por las calles y callejones vacíos para escapar de su perseguidor. ¿Por qué sucede esto? El corazón de Belle estaba lleno de confusión y desconcierto. Como aventurero, estaba familiarizado con la existencia de los monstruos. De hecho, se los topaba casi a diario en la mazmorra. Eran seres poco inteligentes e incomunicables, con un instinto violento para atacar. Se había vuelto más fuerte luchando contra monstruos, ganando experiencia y perfeccionando sus habilidades de combate.
Pero nunca se imaginó que sería atacado por un monstruo en la superficie, aquí en Horario, la ciudad laberinto. Desde que dejó su aldea de la infancia y llegó a esta ciudad de aventuras, esta era la primera vez que experimentaba algo tan anormal. Cada poro de su cuerpo se abría de miedo y pánico. Con el aterrador monstruo justo detrás de él, solo un pensamiento consumía su mente. Correr. Escapa de esta aterradora criatura. En circunstancias normales, con la agilidad de Belle y la compleja disposición de la ciudad, debería haber podido escapar fácilmente de este peligro. Pero ahora, Belle no estaba solo. Tenía a Hestia a su lado. Aunque Hestia era una diosa, no podía usar poderes divinos en el inframundo. Hacerlo la obligaría a regresar a los cielos. Por el momento, ella no era más que una carga. Belle tenía que encontrar la manera de proteger a Hestia mientras escapaba de la persecución del monstruo. Para un aventurero novato de nivel 1, era una tarea prácticamente imposible. Y en efecto, así resultó ser. Después de correr un rato, el monstruo los alcanzó. Solo entonces Belle finalmente pudo ver bien a su perseguidor. Era un simio de espalda plateada. Este monstruo solía encontrarse cerca del 10º piso de la mazmorra. Aunque no tan poderoso como un minotauro, considerado una amenaza de nivel 2, su fuerza alcanzaba el nivel 1. Por lo general, se necesitarían varios aventureros de nivel 1 trabajando juntos para derribar uno. Antes, Belle y Hestia estaban recorriendo los puestos del festival de monstruos cuando, de repente, varios monstruos salieron de la arena donde se celebraba el evento. Mientras causaban un caos general, el espalda plateada se obsesionó extrañamente con Belle y Hestia, persiguiéndolos desesperadamente. Sin otra opción, Belle huyó con Hestia. Pero debido a la falta de resistencia y a que ella lo ralentizaba, finalmente los atraparon. Estallido. En el momento en que el Silverback se acercó, cargó hacia ellos sin dudarlo, lanzando un poderoso ataque. Belle, desesperado, intentó hacer que Hestia se escondiera mientras él distraía al monstruo. Pero para su sorpresa, el Silverback no lo persiguió, se abalanzó sobre Hestia. Antes de que pudiera reaccionar, Belle instintivamente se arrojó frente a Hestia. Estallido. Pero la fuerza de Belle no pudo con la del Silverback. En el instante en que chocaron, salió despedido como una bala de cañón, estrellándose con fuerza contra el pavimento de piedra. Belle-kun. Hestia gritó horrorizada. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay monstruos en la ciudad? Exclamó presa del pánico. Ganesha ni siquiera puede controlar a los monstruos que atrapó. No pudo evitar quejarse de Ganesha, el dios que dirigía el festival de monstruos. Este espalda plateada debió de escapar del lugar. Claramente fue resultado de la mala gestión de su familia. Pero en ese momento, las quejas no tenían sentido. El Silverback ignoró la campana caída y dirigió su atención a Hestia. Al ver al monstruo tan cerca, Hestia no sintió miedo. Los dioses no podían morir. Incluso si los mataban en el inframundo, simplemente serían devueltos a la fuerza a los cielos. Pero aún así, ella no quería que la mataran. Porque una vez que un dios regresaba a los cielos, ya no podía descender nuevamente. Una antigua regla entre los dioses. Hestia no quería que terminara así. No quería abandonar la familia que finalmente había formado. No quería dejar atrás a Shiroru y Belle, las personas tan importantes para ella. No, no quiero irme. Su cuerpo temblaba. Pero a la espalda plateada no le importó. Levantó su enorme puño, listo para aplastarla. Si ese golpe aterrizara, su cuerpo seguramente sería aplastado y ella sería enviada de regreso a los cielos. Pero justo entonces, ¡ah! Belle gritó como un animal moribundo mientras corría entre Hestia y Silverback. Aunque estaba aterrorizado y tenía los ojos llenos de lágrimas, no podía correr, no ahora. No dejaría que Hestia muriera. Estaba dispuesto a dar su vida para protegerla. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. La pata derecha del Silverback tropezó repentinamente, como si la hubiera atrapado una fuerza invisible. Sus movimientos se detuvieron brevemente. Belle no dudó. Agarró la cadena que se arrastraba por el suelo desde el cuerpo del monstruo y tiró de ella con fuerza. ¡Giaa! El Silverback perdió el equilibrio. Belle se dio cuenta de que esta era su única oportunidad. Tenía que intentar matarlo allí. ¿Pero realmente podría hacerlo? ¿Podría derrotar a un enemigo tan poderoso? En ese momento de desesperación, la mente de Belle recordó el momento en que se enfrentó al Minotauro. El aterrador rugido del toro enloquecido resonó en su memoria, paralizándolo de miedo.
Pero también recordó que Shirou lo había salvado en ese entonces, y las palabras que Shirou había dicho. Si quieres hacerte fuerte, necesitas el coraje de levantar tu espada contra el fuerte. La voz de Shirou resonó en sus oídos. Belle finalmente superó su miedo. Sabía lo que tenía que hacer. Derrotar al monstruo que tenía delante. ¡Uah! Belle gritó y hundió su daga en el pecho izquierdo desprotegido de Silverback con todas sus fuerzas. Grieta. Pero la hoja no la atravesó. En cambio, se escuchó el sonido del metal al romperse. La daga se había roto. Había perdido su oportunidad perfecta. Belle cerró los ojos con desesperación, preparándose para la muerte. Atrápalo, Belle. En ese momento, una voz familiar sonó detrás de él, junto con el sonido de algo cortando el aire. ¿Shirou Lee? Belle miró sorprendido y vio a Shirou lanzándole una daga envainada. Incluso envainada, la daga negra emitía un aura extraña y siniestra. Belle lo trató, aturdido, sin saber qué hacer al principio, hasta que vio los ojos de Shirou. En ellos vio el mensaje tácito. Haz lo que debes. ¡Oh! Sin dudarlo, Belle desenvainó la daga negra y cargó contra Silverback. Al mismo tiempo, el Silverback se había recuperado. Enfurecido por haber sido manipulado por un humano débil, centró su atención en Belle, desesperado por matarlo. El monstruo, que posee habilidades elementales, levantó su enorme mano y conjuró un torbellino furioso desde el suelo. Normalmente cualquier ser humano habría quedado impresionado por esa tormenta. Pero Belle, inexplicablemente, permaneció impasible. Aunque el espacio a su alrededor se deformaba con las ráfagas, siguió avanzando. ¿Qué es esto? El propio Belle fue el más sorprendido. Rápidamente se dio cuenta de que la daga lo estaba protegiendo del viento. El poder que contenía lo estaba escudando de la tormenta. Había aparecido una oportunidad única en la vida. Tras lanzar su magia, el espalda plateada entró en un breve período de inmovilidad. Un tiempo de recuperación mágico. Eso fue todo. ¡Ah! Ninguna narración llamativa, ninguna emoción excesiva. Belle simplemente levantó la daga y cortó el pecho del Silverback, donde estaba su núcleo de piedra mágica. Grieta. Se escuchó el sonido de la piedra mágica rompiéndose. Los ojos del Silverback se abrieron con incredulidad antes de desplomarse hacia atrás. Estaba completamente muerto. Capítulo 32, lleno de dudas. El mono espalda plateada estaba muerto. Cuando Belle atacó directamente su piedra mágica y la destrozó, el cuerpo del monstruo se disolvió casi instantáneamente en una niebla y desapareció de la escena. Tras asestar el golpe decisivo, Belle fue lanzado violentamente hacia atrás por el retroceso. Giró una vez en el aire antes de estrellarse con fuerza contra el suelo. ¡Puaj! Acostado boca arriba, el intenso dolor dejó a Belle momentáneamente aturdido. Por un instante, ni siquiera estuvo seguro de lo que acababa de hacer. Solo cuando escuchó el sonido del cuerpo del monstruo disipándose por completo, su enorme forma convirtiéndose en polvo y siendo arrastrada por el viento, finalmente se dio cuenta del milagro que acababa de realizar. ¿Lo maté? Belle se levantó lentamente del suelo aturdido. Al mismo tiempo, la gente de Horario que había presenciado la batalla salió corriendo del camino, estallando en vítores salvajes. Momentos antes, no se habían atrevido a hacer un solo movimiento cuando el monstruo atacó, escondidos en sus casas. Pero ahora que Belle había derrotado a la criatura, salieron corriendo a celebrar. Al ver a la multitud circundante animándolo, una sonrisa finalmente floreció en el rostro de Belle. Sin embargo, no se atribuyó todo el mérito. Su mirada se dirigió de inmediato a Shirou, que estaba no muy lejos. Después de arrojarle la daga a Belle, Shirou permaneció al lado de Estia, protegiéndola, y dejó la responsabilidad de luchar contra los monstruos a Belle. Esta era claramente la forma en que Shirou entrenaba a Belle, ayudándolo a crecer a través del combate real. Y los resultados fueron tal como Shirou esperaba. Belle superó su miedo interno, se enfrentó a un enemigo mucho más fuerte, el mono de espalda plateada, y lanzó un ataque decisivo que terminó en victoria. Sin embargo, a pesar del resultado favorable, Shirou no podía deshacerse de la sensación de que algo andaba mal. ¿Por qué apareció de repente el mono espalda plateada? ¿Por qué el monstruo persiguió implacablemente a Belle y Estia? Lo más importante, ¿por qué Belle todavía estaba vivo y en medio de una batalla cuando Shirou llegó, en lugar de ser asesinado instantáneamente por Silverback? Si bien Shirou tenía expectativas sobre Belle, no creía que Belle pudiera enfrentarse a un monstruo cercano al nivel 2.
Por lo menos, antes de recibir la daga que Shirou había forjado, Belle no debería haber tenido el poder para luchar contra semejante criatura. Con ese pensamiento en mente, Shirou le preguntó a Belle sobre la batalla en detalle, con la esperanza de saber exactamente qué había sucedido. Aunque Belle no entendió del todo el motivo de la pregunta de Shirou, aún así contó todo lo que sabía. Después de escuchar con atención, Shirou notó inmediatamente un detalle clave. Justo cuando el Silverback estaba a punto de atacar a Belle, parecía que alguna fuerza desconocida lo había derribado. Usando esa pista, Shirou buscó en el campo de batalla y pronto descubrió una flecha incrustada en el suelo. La flecha parecía normal, no había nada inusual en ella, pero no había duda. Había aparecido en un momento crítico y había salvado a Belle, dándole tiempo suficiente para retrasar al Silverback hasta que Shirou pudiera llegar. ¿Una coincidencia? ¿O intencional? Shirou examinó la flecha durante un largo rato pero no encontró nada concluyente, por lo que dejó el asunto de lado temporalmente. De todos modos, el hecho de que alguien hubiera intervenido para proteger a Belle en un momento crucial significaba que, al menos, no eran enemigos de la familia Hestia. En otro lugar, tanto Hestia como Belle todavía estaban conmocionados después del roce con la muerte. Hestia, en particular, tenía mucha curiosidad. ¿Cómo era posible que Belle, al enfrentarse al simio de espalda plateada, no hubiera sido arrastrado por la magia del monstruo, e incluso hubiera logrado perforar su núcleo? Probablemente sea gracias al arma que me dio Shirou. Belle sacó la daga que Shirou le había entregado. Era completamente negra y parecía normal, pero durante la pelea, Belle sintió claramente que no se trataba de una espada común ni corriente. Al usarlo, se sintió mucho más ágil. Y, por alguna razón desconocida, también pudo ignorar el viento furioso generado por el monstruo. ¿Un arma? ¿Shirou, tú hiciste esto? Preguntó Hestia, llena de curiosidad. Al ver esto, Shirou explicó en voz baja. Sí, técnicamente esta es la primera arma real que he forjado. Se llama daga de Hassan. ¿La daga de Hassan? Así es. La daga tiene dos habilidades: ocultación de presencia y bendición de protección contra el viento. La primera mejora la agilidad y suprime la presencia del usuario, mientras que la segunda le permite ignorar cualquier ataque de viento. Incluso en un tifón, permanecería ileso. Con suficiente habilidad, el usuario podría incluso aprovechar los ataques de viento del enemigo. Después de escuchar la explicación de Shirou, Belle y Hestia finalmente entendieron. Pero precisamente porque ahora lo entendían, Hestia exclamó conmocionada. ¿Esta es la primera arma que forjaste? Esta cosa podría fácilmente considerarse un arma de tercer nivel. Considerando sus efectos especiales, incluso podría rivalizar con armas de segundo nivel en ciertas situaciones. No estoy realmente seguro de mí mismo. Como Shirou no tenía una habilidad de evaluación, al principio ni siquiera sabía qué efectos tenía el arma. Solo después de que Belle lo usó en combate real, Shirou se dio cuenta de que la daga había logrado replicar la habilidad de Hassan, bendición de protección del viento. Esto significaba que la forja de Shirou no solo proyectaba armas, sino que también reproducía algunas de las habilidades del espíritu heroico. Fue una forja de un nivel casi sobrenatural. Aún así, Shirou no dejó que se le subiera a la cabeza. La daga de Hassan todavía era un arma de bajo nivel, solo que tenía algunos efectos útiles. Si Shirou quería confirmar aún más el alcance de su talento como forjador, necesitaría desafiarse a sí mismo para recrear armas aún más poderosas y únicas a partir de espíritus heroicos. Mientras la familia Hestia discutía y reflexionaba sobre la batalla, aventureros de varias otras familias llegaron a la escena, habiendo sido enviados en respuesta al ataque del monstruo. Al escuchar que quien derrotó al simio de espalda plateada era un aventurero de nivel 1 de la familia Hestia, los aventureros reunidos se sorprendieron. Especialmente la familia Loki. No esperaban cruzarse con la familia Hestia en absoluto, y mucho menos descubrir que Belle fue quien mató a Silverback. ¿En serio? La vicecapitana de la familia Loki, Riveria, se quedó en la escena, incrédula de que Belle hubiera derrotado al monstruo solo. La familia Hestia es realmente única, dijo Loki con una sonrisa. Pero en lugar de preocuparme por cómo un conejo de nivel 1 logró derrotar a la espalda plateada, me interesa mucho más la mente maestra detrás de este incidente. ¿El cerebro? ¿Quieres decir que alguien provocó este disturbio monstruoso a propósito? Preguntó Riveria, sorprendida. Aún no lo sé, respondió Loki, pero es obvio que no fue un incidente sencillo.
Sus ojos se dirigieron instintivamente hacia el Coliseo, luego lentamente se dirigieron hacia la Torre de Babel, como si contemplara al verdadero culpable detrás de todo. Por supuesto, muy pocas personas estaban realmente preocupadas por la verdad más profunda. Entre la familia Loki y otros, la mayoría estaban mucho más centrados en Bell, el chico que, a pesar de ser un recién llegado, logró derrotar a un enemigo tan poderoso en un combate singular. Como resultado, la reputación de la familia Hestia experimentó un impulso notable en todo horario. Capítulo 33. Un verdadero genio hace que la gente olvide su talento. La crisis del motín de monstruos fue finalmente sofocada gracias a los esfuerzos de muchas familias. Aunque Horario no cuenta con una agencia de aplicación de la ley similar a la policía, las distintas familias, con el fin de mantener el orden y la armonía en la ciudad, se unirán bajo la organización del gremio siempre que surja tal caos, reuniendo sus fuerzas para suprimir por completo la crisis. En cierto modo, esto es similar a las organizaciones de milicias en aldeas remotas, una fuerza de defensa autoorganizada por los residentes en ausencia de un gobierno nacional unificado o intervención militar. La ventaja de este sistema reside, naturalmente, en su eficiencia. Puede reprimir el malestar incluso sin un sistema político centralizado. Pero la desventaja es su falta de una capacidad de ejecución estable. Los disturbios evidentes pueden resolverse rápidamente, pero los asuntos menores, como los que involucran a la familia Soma, suelen ignorarse, lo que permite que males menores se acumulen y se propaguen en el lado oscuro de la ciudad. En cualquier caso, esta vez el motín de monstruos no causó un gran revuelo. Aunque Bell y Hestia estuvieron a punto de morir, fue solo una coincidencia. De hecho, aparte del simio de espalda plateada que corría salvajemente afuera, los otros monstruos fueron derrotados rápidamente por los esfuerzos conjuntos de la familia Freya y Loki, las dos familias más fuertes de Horario. Que Bell matara a Silverback causó un revuelo temporal entre los aventureros, pero como solo era un novato de nivel 1, la mayoría de las familias no le prestaron mucha atención a un individuo tan débil. Después de una breve discusión, lo descartaron por completo. Solo la familia Loki, debido a su apuesta con Shirou, encontró increíble el crecimiento de Bell. Algunos incluso se sintieron incómodos por ello. Sin embargo, como la propia Loki no mostró ninguna reacción particular, incluso pareció muy interesada, los miembros de la familia no tenían motivos para objetar. La adaptabilidad humana es siempre asombrosa. Al día siguiente del motín de monstruos, la atmósfera en la ciudad calabozo de Horario había vuelto a la normalidad. La gente parecía haber olvidado por completo el caos del día anterior y reanudado su vida normal. La familia Hestia también volvió a su antigua tranquilidad. Shirou fue a la familia Hephaestus durante el día para estudiar forja, Bell se dirigió a la mazmorra para explorar y Hestia se fue a trabajar en un puesto de comida. Todos reanudaron sus respectivas tareas. Al llegar a la familia Hefesto, Shirou comenzó su práctica de forja como de costumbre. Aunque anteriormente había logrado forjar el arma especial daga de Hassan, no se volvió arrogante. En lugar de eso, continuó empezando desde lo básico, esforzándose por memorizar minuciosamente cada paso del proceso de forja. Quizás Shirou era verdaderamente talentoso, o quizás se había esforzado lo suficiente. Muy pronto, logró completar todo el proceso de forja a la perfección, sin un solo error. Era imposible decir que era un completo principiante. Hefesto venía de vez en cuando a observar la forja de Shirou. Al principio pensó que, para ser un experto, Shirou aún estaría en la etapa de principiante. Pero tras presenciar su forja de primera mano, no pudo evitar un cambio en su expresión. Su mirada hacia Shirou se volvió inmediatamente más compleja y apasionada. «Shirou, ¿de verdad no quieres unirte a mi familia?» Desde su último encuentro, Hefesto volvió a invitar a Shirou a unirse a su familia. Comparado con la última vez, su tono era claramente mucho más serio. «Lo siento, no quiero dejar la familia Hestia». Shirou se negó rotundamente, sin la más mínima vacilación en su postura. Al ver su actitud, Hefesto se dio cuenta de que no podía forzar la situación y solo pudo decir en voz baja: «Está bien. Aunque no te unas a mi familia, con que estés dispuesto a forjar aquí, es suficiente. Con tu talento, probablemente superarás a la mayoría de los miembros de mi familia de inmediato. Realmente no tengo ese tipo de confianza. Los genios nunca entienden por qué son genios. La gente mediocre se esfuerza al máximo para presumir de su talento, pero los verdaderos genios hacen que los demás olviden que incluso tienen talento». Hefesto habló con tono filosófico.
Desde la perspectiva de un herrero, Shirou, tu talento no tiene precedentes. Es más exagerado que el de cualquier otro forjador que haya visto. Si sigues por este camino, podrías acudir no solo a Horario, sino a todo el sistema de forja del mundo. Shirou no entendió realmente el elogio de Hefesto y solo pudo responder con una expresión sutil. Hefesto tomó la iniciativa y explicó. No esperaba que progresaras tan rápido. Pero como ya dominas el proceso de forja, es hora de que te explique el concepto de habilidades de desarrollo. ¿Habilidades de desarrollo? Sí. Las habilidades de desarrollo son habilidades especiales que los aventureros adquieren al subir de nivel. La adquisición de cada habilidad depende de sus tendencias personales. Entre ellas, una de esas habilidades de desarrollo se llama forja, explicó Hefesto con calma. Si bien es posible convertirse en un excelente herrero sin la habilidad forja, poseerla proporciona un gran apoyo para la forja. Sin embargo, para obtener esta habilidad, primero debes alcanzar el nivel 2. Por cierto, las habilidades de desarrollo de tipo forja también están clasificadas. Las habilidades de forja de nivel superior permiten a los herreros crear armas con efectos especiales, como espadas que nunca se rompen o hojas que nunca se desafilan. Las habilidades de forja de más alto nivel pueden incluso producir espadas mágicas con las manos desnudas. Creando espadas mágicas. Después de escuchar la explicación de Hefesto, Shirou se interesó en las llamadas habilidades de forja. Pero también tenía dos preocupaciones. La primera era que su nivel actual no era normal. Aparentemente, era nivel 1, pero en realidad, su capacidad de combate lo superaba con creces. La segunda fue que, sin siquiera tener la habilidad de forjar, ya había creado la daga de Hassan, un arma con efectos especiales. ¿Significaba eso que Shirou ya podría poseer la habilidad de forja, pero simplemente no había aparecido en su falna? Como estos asuntos involucraban a su propia familia, Shirou naturalmente no se lo diría a Hefesto. Ni siquiera le había revelado que había forjado la daga de Hassan. No fue porque Shirou desconfiara de Hefesto, fue simplemente para evitar fugas de información. Para la débil familia Estia, era mejor que ningún extraño se enterara de Liaris Freese de Bell o de la habilidad de forja de Shirou. Porque tales habilidades podrían atraer fácilmente la atención codiciosa de otras familias. Aunque Shirou confiaba en su capacidad para manejar a la mayoría de los enemigos, en última instancia era solo una persona. Si alguien quisiera atacar a Estia o Bell para amenazarlo, no podría defenderlos a todos a la vez. Por lo tanto, en tales circunstancias, ocultar sus verdaderas capacidades era una medida necesaria. Capítulo 34. El adictivo vino divino. Shirou terminó su entrenamiento de forja antes de tiempo. El motivo de esto no era nada especial. Era visitar a la botica Naaza, en la calle Boticario. Hoy era el día de su examen de seguimiento. Aunque Shirou esencialmente se había recuperado después de recibir tratamiento ese día, Naaza seguía profundamente preocupado por la herida infligida por la espada de la ruptura. Ella esperaba que Shirou viniera regularmente para los controles, al menos para asegurarse de que la herida no empeorara o causara problemas más graves. Al propio Shirou ya no le preocupaba particularmente la herida, pero como Naaza, como boticario, todavía deseaba esforzarse, naturalmente no le importaba recibir su atención. Además, Shirou no solo estaba de visita para un chequeo. Vino a investigar el vino Soma que había obtenido anteriormente. Estoy aquí, señorita Naaza. Al llegar a la tienda, Shirou abrió directamente la puerta principal. Para su sorpresa, no solo estaba dentro la bestia mujer de cabello gris, Naaza, sino también un joven de cabello azul con rasgos sorprendentemente hermosos, casi femeninos. El joven desprendía el aura de un noble clásico. Aunque vestía una sencilla túnica gris, no podía ocultar su comportamiento refinado, que no parecía ni humano ni semihumano. Frente a alguien que claramente era una figura importante, Shirou inmediatamente preguntó: ¿Y tú eres? Soy la deidad principal de esta farmacia, Miach, respondió Miach con una sonrisa, y luego se volvió hacia Shirou. Debes ser el nuevo miembro de la familia Estia y paciente de Naaza. Shirou Emilia, ¿verdad? Así es. Shirou asintió ante las palabras de Miach. Después de una breve conversación, ambos comprendieron rápidamente la situación del otro. La familia de Miach era similar a la de Estia, o quizás incluso peor en ese momento. Solo un miembro. Como deidad, Miach dirigía una familia en apuros. No solo tenía que trabajar en diversos empleos para llegar a fin de mes, sino que también debía encargarse de muchos asuntos relacionados con la familia. Por eso, Miach solía estar muy ocupado.
Hoy, casualmente, tenía un descanso poco común, por eso estaba en la farmacia de la familia. A pesar de vivir en la pobreza, Miach estaba bastante entusiasmado. Al conocer a Shirou, inmediatamente le ofreció elixires recién hechos, su generosidad desmintiendo los problemas financieros de su familia. Señor Miach, por favor deja de aumentar nuestra deuda. Justo cuando Shirou se preguntaba cómo declinar cortésmente, Naaza finalmente emergió de la parte trasera de la farmacia e inmediatamente golpeó a Miach con un golpe de mano. Claramente no podía soportar la tendencia de Miach a dar generosamente a pesar de sus terribles dificultades económicas. De verdad estamos tan arruinados que ni siquiera podemos darnos el lujo de regalar una sola poción. Las señoras del mercado dicen que regalar más muestras ayuda a atraer clientes. Están regalando cebolletas sobrantes. Estás regalando pociones que valen miles de balis. ¿Cómo es eso comparable? Naaza estaba claramente exasperada por la generosidad imprudente de su dios. Lo empujó detrás del mostrador y recibió personalmente a Shirou. Después de un breve intercambio, Naaza le pidió a Shirou que levantara su camisa y examinó su herida. ¿Esta es la herida infligida por el poder divino? Desde detrás del mostrador, Miach también observó con curiosidad el cuerpo de Shirou. Había escuchado de Naaza que Shirou tenía una herida divina, y aunque al principio había sido escéptico, verlo con sus propios ojos ahora confirmó que Shirou efectivamente había librado una batalla que involucraba a un dios. Increíble, ¿de verdad sobreviviste a una herida causada por poder divino? Como deidad, Miach comprendía perfectamente este tipo de herida. Dejando de lado que Dios rompería las reglas para hacerte daño así, el hecho de que sigas vivo con una herida así es un milagro en sí mismo. Pero realmente no me ha afectado tanto, respondió Shirou. Ya se había acostumbrado a la herida. A menudo incluso olvidaba que estaba allí. Es natural. El poder divino es fundamentalmente diferente de las fuerzas ordinarias. Una vez que surte efecto, distorsiona las leyes de la realidad, explicó Miach en voz baja. Puede que no cause dolor físico, pero dejará una huella imborrable en lo más profundo de tu cuerpo, incluso en tu alma. Es cierto, Shirou asintió. Su obra de espada ilimitada había sido dañada y no podía activarse desde entonces, claramente debido a la herida divina. Mientras Shirou y Miach hablaban, Naaza había completado un examen exhaustivo. Al final, confirmó que aparte de la herida divina, Shirou no tenía otras heridas y la herida en sí no había empeorado. Permanecía estable. Naaza luego repitió su recomendación anterior, que Shirou buscara tratamiento con Armid, creyendo que, aparte de la fuente del cielo, Armid probablemente era el único capaz de curar tal herida. Shirou asintió, pero no tenía fondos para el tratamiento de Armid. Necesitaba ahorrar un poco más primero. Tras resolver el asunto de su tratamiento, Shirou no se fue. En cambio, sacó un frasco de su mochila y se lo entregó a Naaza. Señorita Naaza, ¿puedo pedirle que analice el contenido de esto? ¿Analizar? Naaza tomó el frasco y en el momento en que lo abrió, un fuerte aroma alcohólico la golpeó. Se sorprendió, sin comprender la intención de Shirou. Pero su instinto de boticaria se apoderó de ella y usó su habilidad de alquimia para analizar los componentes de la bebida. Espera, este vino es. En cuanto terminó el análisis, la expresión de Naaza cambió drásticamente. Miró el líquido del frasco con incredulidad. ¿Qué pasa? Preguntó Shirou. Este vino, no es de Genkai, ¿verdad? Exclamó Naaza. No, espera, todos los ingredientes son originarios de Genkai. Pero, ¿tiene poder divino mezclado? Tanto Shirou como Miach se sorprendieron por sus palabras. Como Dios, Miach comprendió mejor. Inmediatamente preguntó. Shirou, ¿el vino que trajiste es de Soma? Sí. Lo obtuve de alguien de la familia Soma. Shirou respondió con franqueza. No había razón para ocultarlo en ese momento. La expresión de Miach se complicó. Entonces tiene sentido. Ese tipo, Soma, es realmente excepcional. Incluso después de descender a Genkai, aún puede producir vino divino de los cielos. ¿Entonces este es realmente un vino divino? Preguntó Shirou. Era vino divino, pero su contenido estaba diluido con agua, dijo Miach, negando con la cabeza. He oído rumores de que miembros de la familia Soma diluyen el vino divino y lo venden a precios exorbitantes. Pero al final, es solo vino, y lo han diluido. ¿A cuánto podría venderse? Preguntó Naaza con indiferencia. Vino normal, sí, pero este es vino de Soma, dijo Miach con gravedad.
Dicen que incluso los dioses que lo beben se llenan de deseo y anhelan más. Por eso, incluso las versiones diluidas tienen un efecto extraordinario en los mortales. Con solo un sorbo, no pueden parar, caen en un estado parecido a la adicción. ¿Adicto?, preguntó Shirou. Sí. Algunas de mis deidades compañeras lo han mencionado. La familia Sonma está vendiendo este vino divino diluido en grandes cantidades. Al principio, lo vendían normalmente a los clientes. Pero una vez que los compradores se enganchan y vuelven por más, empiezan a exigir precios exorbitantes, obligando a la gente a arruinarse solo para volver a beberlo. La expresión de Miach se ensombreció. Dicen que muchos miembros de la familia, e incluso gente común de Horario, han visto sus vidas arruinadas por el vino de la familia Sonma. Los hombres que lo bebieron abandonaron a sus familias y gastaron todo lo que tenían. Las mujeres vendieron sus cuerpos, desesperadas por volver a probar el vino. Y al final, cuando se les exprimió todo valor, fueron descartados, abandonados a su suerte, en algún callejón olvidado. Capítulo 35. ¿Le robaron el arma a Bell? ¿Obtener ganancias excesivas con sustancias adictivas no es eso tráfico de drogas? Al escuchar las palabras del dios Miach, Shirou no pudo evitar mostrar una expresión complicada. ¿Tráfico de drogas? Miach no estaba familiarizado con el término que mencionó Shirou, pero no le dio demasiada importancia. En fin, eso es más o menos lo que he deducido. Aunque los métodos de la familia Sonma son extremadamente despreciables, no han cometido ningún delito manifiesto. Los clientes que compran el vino divino Sonma diluido han sido completamente engañados. Todos gastan dinero voluntariamente para comprarlo. Por eso, ni el gremio ni las demás familias tienen una buena solución para lidiar con la familia Sonma. Lo único que pueden hacer es hacer la vista gorda. Shirou entendió completamente las palabras de Miach. Después de todo, el narcotráfico siempre ha sido uno de los delitos más difíciles de erradicar, porque explota la debilidad humana, corrompiendo a las personas antes de que se den cuenta y arrastrándolas a un pozo sin retorno. En el mundo anterior de Shirou, incluso las naciones con sistemas bien organizados no podían resolver completamente el problema del tráfico de drogas. En una ciudad como Horario, que ni siquiera cuenta con una organización policial, erradicar por completo un problema así es casi imposible. Sin embargo, el vino divino de Sonma no era exactamente un narcótico real. La mayor diferencia entre este y los medicamentos reales era que el vino divino Sonma provenía de una fuente única y extremadamente limitada, a diferencia de las drogas que podían cultivarse en cualquier lugar si se obtenían semillas. El vino divino Sonma solo podía ser producido por una sola persona, el propio dios Sonma. En otras palabras, mientras pudieran evitar que Sonma siguiera elaborando el vino divino, los crímenes cometidos por la familia Sonma al usar el vino podrían ser tratados de raíz. Pero esa idea tenía un gran problema. ¿Cómo lograrían que el propio Sonma dejara de elaborar el vino? Como dios, Sonma no había cometido ningún crimen ni había incitado a otros a cometerlos. Él simplemente hizo su vino divino y se lo dio a sus seguidores. Semejante comportamiento, incluso en una ciudad con una fuerza policial y un sistema judicial funcionales, podría no ser suficiente para condenar o procesar a Sonma, y mucho menos en un lugar como Horario, que no contaba con tales instituciones. Si querían resolver este problema, el único método viable podría ser usar la violencia. Asesinar al propio Sonma. Siempre que el dios Sonma fuera asesinado y regresara a los cielos, el problema del vino divino de Sonma se resolvería de una vez por todas. Pero este método también era, en esencia, un acto malvado. Utilizar el mal para combatir el mal. Para Shirou, todavía era difícil aceptar esa decisión. Lo más importante es que nadie sabía qué consecuencias podría tener si un dios fuera asesinado con violencia. Si un dios muriera, ¿regresaría instantáneamente a los cielos? ¿O su poder permanecería en el reino mortal por un tiempo? Si los dioses pudieran permanecer en el mundo mortal, sus poderes seguramente estarían más allá de lo que cualquier mortal podría resistir. Aunque Shirou estaba seguro de que podía luchar contra los aventureros más fuertes de Horario, si tuviera que enfrentarse directamente al poder de un dios real, tal vez no saldría con vida. Así que Shirou no podía ir a matar a Sonma directamente. Si quería resolver el asunto del vino divino, tendría que buscar otra manera. Gracias, dios Miach, por compartir esta información, expresó Shirou con gratitud. Me despido por hoy. Miach le dirigió a Shirou una mirada larga y significativa, como si tuviera algo más que decir, pero al final, no dijo nada.
A su lado, sin embargo, Naza animaba a Shirou a volver para visitas de seguimiento siempre que pudiera. Todavía parecía obsesionada con su herida divina y quería desarrollar una nueva medicina para intentar curarla. Shirou también agradeció a Naza y luego abandonó la farmacia Azure. En cuanto al tema del vino divino de Soma, Shirou finalmente decidió adoptar un enfoque a largo plazo. Aunque todavía tenía un fuerte sentido de la justicia, sabía que esta no podía lograrse únicamente mediante la imprudencia y el impulso. Necesitaba más preparación, más información sobre la familia Soma. Afortunadamente, la familia Soma tenía una gran reputación en horario, aunque fuera negativa. Investigar un poco proporcionaría fácilmente mucha información útil. Después de reunir información útil, Shirou regresó a la base de la familia Estia. Pero justo cuando entró, una fuerte conmoción lo recibió. ¿Qué? Perdiste la daga que Shirou forjó para ti. Ni siquiera sé cuándo lo perdí. Solo me di cuenta de que había desaparecido después de entregar las piedras mágicas en el gremio. Las voces de Estia y Belle vinieron desde adentro. Solo con la conversación, Shirou se dio cuenta inmediatamente de lo que había sucedido. Entró en la habitación sorprendido y, efectivamente, la cintura de Belle estaba vacía. La daga de Hassan, que Shirou había forjado para él, había desaparecido. Dime exactamente qué pasó. Aunque Shirou no estaba demasiado preocupado por un arma que había creado casualmente, seguía siendo la primera arma real que había forjado, por lo que naturalmente se preocupó hasta cierto punto. Belle parecía extremadamente ansioso y nervioso al ver regresar a Shirou. Con expresión amarga, explicó. Ni siquiera sé cómo sucedió. Todo salió bien en la mazmorra hoy. Incluso formé equipo con un partidario muy simpático y gané más de lo habitual. ¿Partidario? Cuéntame los detalles. Shirou animó a Belle a calmarse y se sentó en silencio en el sofá cercano. Al ver el comportamiento tranquilo y confiable de Shirou, Belle se tranquilizó lentamente, aunque todavía estaba claramente nervioso. Al menos ahora podía relatar con claridad los acontecimientos del día. Como de costumbre, Belle se dirigió a la mazmorra como aventurero. Pero antes de entrar, se encontró con una chica bestia llamada Liruka Arde, que parecía tener solo 7 u 8 años, con una figura pequeña. Normalmente, Belle no se habría asociado con una chica tan joven, pero ella afirmó ser partidaria de la familia Soma y dijo que había sido condenada al ostracismo por el resto de su familia, por lo que tuvo que encontrar aventureros fuera de la suya con los que formar equipo. Al escuchar que Lily era tan pobre que tenía que dormir en las calles, la simpatía de Belle lo abrumó y aceptó su pedido de formar equipo. Una vez en la mazmorra, Belle descubrió que Lily, a pesar de su apariencia juvenil, tenía una sorprendente experiencia. Tanto en combate como en exploración, ofrecía muchas sugerencias útiles. Como una defensora capaz, hizo que el tiempo de Belle en la mazmorra fuera mucho más fácil. Por eso, Belle incluso hizo planes con Lily para explorar la mazmorra nuevamente al día siguiente. Hasta este punto, todo sonaba como una historia sobre cómo conseguir un compañero confiable. Pero el problema fue que, después de que Belle se separó de Lily y fue al gremio a entregar sus piedras mágicas, se dio cuenta de que la daga de Hassan que Shirou le había dado había desaparecido. Familia Soma, chica hombre bestia, partidaria. Al escuchar la historia de Belle, Shirou no esperaba encontrarse con algo relacionado con la familia Soma nuevamente tan pronto. Dada su mala reputación, casi instintivamente asumió que el partidario de la familia Soma había robado la daga. Pero había un problema. Según Belle, quien apoyaba el proyecto era solo una niña de 7 u 8 años. ¿Podría un niño tan pequeño realmente albergar intenciones tan maliciosas? Más importante aún, Belle era casi un aventurero de nivel 2. ¿Podría realmente ser robado por una niña sin darse cuenta de nada? Entonces, Shirou hizo una suposición diferente. O bien el partidario no tenía nada que ver con el robo, o bien esa niña no era una niña común en absoluto. Tras un tiempo en horario, Shirou era muy consciente de la posibilidad de que la magia pudiera alterar la apariencia. Si alguien se hubiera disfrazado de niño para engañar a Belle, entonces todo tendría sentido. Por supuesto, todo esto aún necesitaba ser demostrado con pruebas. Ya sea para resolver el problema de la familia Soma o para recuperar la daga de Hassan, Shirou sabía que tenía que descubrir la verdad, sin importar qué. Capítulo 36. Magia que altera la apariencia. Aparte de Shirou, ni Estia ni Belle sospecharon que la chica partidaria había robado la daga. Su razonamiento era el mismo que los pensamientos anteriores de Shirou.
No podían imaginar a una chica tan joven haciendo algo así, ni creían que Belle perdería su arma tan fácilmente como aventurero de verdad. Belle quizá no fuera muy experimentado, pero al menos había alcanzado el nivel necesario para manejar la mayoría de las situaciones. Era imposible que una niña pequeña le robara el arma sin que él se diera cuenta. En verdad, el propio Shirou no estaba completamente convencido de que su teoría fuera correcta. Después de todo, incluso en este mundo, la magia que puede alterar la apariencia es extremadamente rara. Y si tal magia no existiera, entonces toda la teoría de Shirou se derrumbaría. Por eso no compartió sus sospechas con Estian ni con Belle. Simplemente dijo que encontraría la manera de investigar y recuperar la daga perdida. Belle estaba profundamente conmovido. Incluso quiso regresar a la mazmorra de inmediato y registrar con cuidado el camino que habían tomado antes. Pero estaba demasiado agotado. Tras un día entero explorando mazmorras, no le quedaban fuerzas. Solo podía decidirse a buscar de nuevo al día siguiente. Shirou, por otro lado, abandonó inmediatamente la base de la familia Estia y comenzó a preguntar por los alrededores, buscando la ubicación de una casa de empeños en horario. Sí, Shirou creía que si el partidario hubiera robado la daga, definitivamente intentaría venderla. En ese caso, una casa de empeños que venda bienes de segunda mano sería el lugar más probable para encontrarlo. ¿Sabes dónde está la casa de empeños más cercana?, preguntó. Bajo el cielo oscuro del atardecer, Shirou le preguntó a un transeúnte. ¿HMM? El transeúnte se dio la vuelta y Shirou se dio cuenta, para su sorpresa, de que era alguien a quien conocía. La princesa de la espada rubia, Ice Wallenstein. ¿Eres tú? Ice miró a Shirou, un destello de sorpresa cruzó su rostro por lo demás inexpresivo. Lo siento, pensé que eras otra persona. Shirou no esperaba encontrarse con Ice, así que no tenía ningún interés en involucrarse con ella. Intentó irse de inmediato. Pero después de unos pocos pasos, ella lo agarró del brazo y lo detuvo. Ice lo miró a la cara en silencio, con una expresión que claramente significaba no te dejaré ir hasta que me digas qué está pasando. Solo salí a dar un paseo. No hace falta que me hagas caso, ¿verdad? Como ella era parte de la familia Loki, Shirou no quería tener demasiado contacto con ella. Pero Ice preguntó seriamente. Entonces, ¿por qué preguntas sobre casas de empeño mientras das un paseo? Eso, al ver que ya no podía ocultarlo más, Shirou explicó con impotencia su propósito. ¿Buscas un arma robada? Ice seguía sin mostrar expresión alguna, pero respondió con seriedad. Te acompaño. ¿Por qué? Porque no puedo hacer la vista gorda ante las malas acciones. Aunque Shirou sospechaba que Ice tenía motivos ocultos, probablemente queriendo usar esto como una oportunidad para medir su fuerza, no estaba en posición de negarse, por lo que asintió en silencio. Luego, Ice llevó a Shirou al distrito de Black Street, donde se encontraban la mayoría de las casas de empeño del mercado negro de la ciudad. Pareces estar muy familiarizado con esta área, notó Shirou con sorpresa. Loki-sama suele escabullirse por lugares como este, respondió Ice con frialdad. He tenido que venir a traerla a rastras tantas veces que ya lo conozco bastante bien. Parece que cada deidad tiene sus peculiaridades. Shirou no sabía muy bien qué expresión poner en respuesta. Mientras tanto, Ice entró directamente a una de las casas de empeños y le preguntó al comerciante sobre la daga, basándose en la descripción de Shirou. Frente a una princesa de la espada de nivel 5, el comerciante no se atrevió a mentir, tal vez más por miedo a la deidad Loki que estaba detrás de ella. De todos modos, la presencia de Ice terminó ahorrándole muchos problemas a Shirou. Los dos investigaron rápidamente las casas de empeño, y cuando llegaron a la quinta, encontraron la daga que Shirou había forjado él mismo. La daga de Hassan. El tendero, un gnomo calvo con barba blanca, dijo que una muchacha de Payum había venido esa tarde a empeñar la daga. La había comprado por 50.000 balis. ¿50.000? Antes de que Shirou pudiera reaccionar, Ice ya frunció el ceño. Como aventurera experimentada, supo a simple vista que esta daga no era un arma común. Como mínimo, era un objeto de tercer grado, con un valor de entre 100.000 y 1.000.000 de balis. Si tuviera algún efecto especial, su valor podría aumentar aún más. A millones. Bueno, la pequeña Payum era un poco idiota, dijo el tendero con torpeza. Tenía algo de astucia, pero desconocía el verdadero valor de la daga. La engatusé un poco y accedió a vendérmela. Se rascó la cabeza. Tras una evaluación exhaustiva, descubrí que tiene un doble efecto.
Es un arma de alta calidad que podría venderse fácilmente por más de 1 millón. ¿Eres realmente bueno en los negocios, eh? Incluso Shirou no pudo evitar chasquear la lengua ante el descarado afán de lucro del comerciante. El gnomo comerciante respondió con torpeza. Situaciones como esta son raras. Cuanto más poderosa es un arma, más famoso suele ser su creador. Un arma poderosa sin nombre de fabricante es extremadamente inusual. Solo unas pocas personas pueden siquiera tasarla. En fin, si la quieres, te la vendo barata. Solo 500.000 balis. El marcado absurdo del gnomo en realidad hizo reír a Shirou con incredulidad. Pero antes de que Shirou pudiera decir algo, Ice golpeó el mostrador y dijo fríamente: esa arma le pertenece. Entrégasela ahora. Eso es un robo. Protestó el tendero. Compré esa daga por 50.000. No puedes llevártela sin más. Entonces te daremos 50.000. Espera, ¿no obtengo ganancias? Si insistes, dijo Ace, puedo informarle esto a Loki-sama. Si no recuerdo mal, todavía le debes bastante dinero, ¿no? Espera, tómalo gratis. Tómalo, de acuerdo. Al escuchar el nombre de Loki, el dueño de la casa de empeños entró en pánico y de inmediato devolvió la daga sin pedir una sola moneda. Shirou no esperaba que la situación se resolviera tan fácilmente. Incluso su expresión se tornó un poco incómoda. Pero lo más importante era que la daga había sido encontrada en la calle negra, lo que significaba que era muy probable que el aficionado efectivamente la hubiera robado. Sin embargo, surgió un nuevo problema. Bella había descrito a la partidaria como una chica bestia, mientras que el dueño de la casa de empeños describió a la vendedora como una chica payún. Suponiendo que ambos relatos fueran correctos, solo había dos explicaciones posibles. Una posibilidad era que se tratara de un esfuerzo de grupo. El ladrón y el vendedor no eran la misma persona. Pero considerando la dificultad de robar el arma de Bella, Shirou se inclinó por la segunda posibilidad. Que el culpable poseía magia que podía cambiar su apariencia. Capítulo 37. Preparativos para la pesca. Después de deducir que quien robó el arma de Bella era alguien capaz de cambiar su apariencia, Shirou se dio cuenta de que debía proceder con mucha cautela. No tenía miedo de los enemigos fuertes, pero si el oponente podía cambiar de apariencia libremente y esconderse en las sombras, ni siquiera él podía darse el lujo de subestimarlo. Un solo error por descuido podría permitir que el culpable escape, y luego sería extremadamente difícil encontrarlo nuevamente. Aún así, Shirou permaneció tranquilo. Él ya tenía un método en mente para lidiar con la muchacha partidaria y estaba decidido a enseñarle una lección dolorosa. Por lo menos, no podía dejar que ella saliera airosa robando algo sin consecuencias. Por lo tanto, Shirou negoció en secreto con el dueño de la casa de empeños, pidiéndole que difundiera el verdadero valor de la daga cuando llegaran los clientes y, preferiblemente, que también filtrara que la daga ya había sido devuelta a su legítimo propietario. El dueño de la casa de empeños, por supuesto, estaba desconcertado por la extraña petición de Shirou y no podía entenderla del todo. Pero después de que Shirou ofreció una compensación, y sacó a la princesa de la espada para agregar algo de intimidación, el comerciante aceptó rápida y obedientemente. Una vez que el dueño aceptó actuar de acuerdo con el plan de Shirou, Shirou abandonó la casa de empeños con Ice. ¿Por qué querías que el comerciante divulgara esa información? Preguntó Ice de repente en el camino, visiblemente curiosa y sin comprender las acciones de Shirou. ¿Alguna vez ha ido a pescar, señorita Ice? Shirou respondió con una pregunta completamente ajena. ¿Pescar? No he pescado, Ice negó con la cabeza. Pero he pescado peces en la mazmorra antes. Con solo apuñalarlos con una espada, se pueden pescar bastantes en los ríos subterráneos. Aunque a veces hay peces monstruosos ahí abajo. La última vez, casi me traga uno. Eso, suena como toda una experiencia, dijo Shirou con la boca crispada, maravillándose interiormente de lo aventurera que podía ser la vida de un aventurero. Luego, rápidamente, volvió al tema de conversación. Como no lo sabes, te lo explico de forma sencilla. Pescar es poner carnada en un anzuelo, lanzarla al río donde nadan los peces y esperar a que la carnada los atraiga. Cuando muerde el anzuelo, lo recoges. ¿Quieres decir? Ice parecía cada vez más confundida. En resumen, lo que hago es como pescar. Aunque no podamos encontrar al aventurero que robó el objeto, si lanzamos un cebo y muerde, podremos atrapar al culpable de una sola vez. Explicó Shirou con brusquedad, aunque no entró en detalles sobre el plan completo. De todas formas, Ice no parecía interesada en comprender del todo.
Murmuró. Te pareces mucho a Finn. No puedo entenderlo cuando las cosas se complican demasiado. Bueno, dejemos de hablar de atrapar al culpable por ahora. ¿Qué tal si buscamos un sitio donde pueda cocinar para ti? La invitó Shirou. Me ayudaste mucho hoy. Y la última vez te prometí crepas, pero el ataque del monstruo las arruinó. Así que esta vez, te las prepararé yo mismo. ¿Crees? Los ojos de Ice se iluminaron de inmediato, e incluso empezó a babear un poco. Pero rápidamente se contuvo y trató de actuar con indiferencia. Bueno, tomaré unas crepas. Está bien. Shirou asintió y comenzó a caminar con Ice en cierta dirección. ¿A dónde vamos? Preguntó Ice confundida. A la anfitriona de la fertilidad, respondió Shirou en voz baja. Esa taberna aceptó dejarme trabajar allí, así que puedo tomar prestados sus utensilios de cocina. Actualmente, el mayor problema con la base de la familia Estia era su mal estado, ni siquiera tenían una cocina adecuada, por lo que Shirou no tuvo oportunidad de cocinar. Pero no se quejó. Prefería que los fondos de la familia se utilizaran para asuntos más críticos. Así que si quería cocinar, tenía que tomar prestadas las instalaciones de la taberna. En la taberna Hostess of Fertility por fin apareciste, mocoso. En cuanto Shirou entró en la taberna, la dueña, Mia, lo recibió con cariño. Pero se sorprendió al ver a la princesa de la espada, Ace, siguiéndolo. ¿Princesa de la espada? ¿Qué está pasando aquí? Emilia dijo que me invitaría a comer, dijo Ace sin rodeos, exponiendo su propósito sin dudarlo. Shirou se rascó la cabeza con torpeza. ¿Te importaría si me prestas tu cocina? Como agradecimiento, puedo ayudar con el trabajo de hoy. Jaja, claro, de nada. Mia asintió y condujo a Shirou a la cocina. Usa los ingredientes y utensilios que quieras. Puedes preparar los platos que quieras, pero mejor si son del mismo tipo. Así puedo añadirlos al menú de hoy. Gracias. Al escuchar lo generosa que estaba siendo Mia, Shirou supo que ella estaba haciendo todo lo posible para complacerlo. Así que puso todo su esfuerzo en preparar la próxima comida. El plato elegido, naturalmente, fueron las crepes que le había prometido a Ice. Antes de cocinar, Shirou revisó los ingredientes. Para su sorpresa, la taberna tenía una amplia variedad de ingredientes, todos de una calidad excepcionalmente alta. Lo mejor de lo mejor. Incluso un cocinero promedio podría preparar una comida excelente usando estos ingredientes, y más aún alguien como Shirou con habilidades culinarias de primer nivel. Y así, cuando la habilidad de Shirou se combinó con los ingredientes de primera clase de la anfitriona de la fertilidad, el resultado final fue una comida de otro mundo que casi sacudió toda la taberna. ¿Esto es comida de verdad? Sir Ryu y las otras camareras se olvidaron por completo de sus obligaciones y se agolparon alrededor de la puerta de la cocina, mirando el plato que Shirou había creado. Algunos de ellos incluso creyeron ver el plato emitiendo un brillo dorado. Bueno, eso fue solo una ilusión. ¿Por qué no probáis? Preguntó Shirou con impotencia, pues las chicas que lo rodeaban interrumpieron por completo su concentración en la cocina. Incapaz de resistir más su curiosidad, les ofreció una muestra. Está delicioso. Es explosivamente bueno. Gritó emocionada Anya, una camarera bestia. Ryu, que estaba cerca, la miró con expresión seria y dijo, ni siquiera has dado un mordisco todavía. Vamos, solo ver un plato tan divino ya es suficiente para saciar mi alma, respondió Anya. En cierto modo, la reacción de Anya representó los sentimientos de las otras camareras. Con solo ver la comida de Shirou, sintieron una satisfacción sin precedentes. Ni siquiera podían imaginar su sabor. En cuanto a la persona a la que realmente estaba destinada esta comida, la señorita Ace, que anteriormente había afirmado que no estaba interesada en la comida, ahora parecía un perro callejero hambriento esperando ser alimentado, ya sentado a la mesa con impaciente anticipación. Capítulo 38. El pez muerde el anzuelo. Ese día, la taberna La anfitriona de la fertilidad estaba a reventar. La multitud era tan abrumadora que trascendió las paredes de la taberna y se extendió a las calles. Hordas de comensales atraídos por el boca a boca y su objetivo era claro. Venían a por la comida de la taberna. Aunque Shirou había preparado principalmente crepas, un refrigerio ligero típicamente femenino, el sabor era tan exquisito que cautivó a todos, sin importar el género. La gente se sentía atraída como por un hechizo, haciendo fila solo para comer. La fila se extendía por varias calles, atrayendo incluso la sospecha de varias familias poderosas, quienes pensaban que había ocurrido algún tipo de incidente o crimen.
No fue hasta que confirmaron que se trataba simplemente de una taberna que vendía bocadillos que se marcharon, completamente confundidos. Ni yo me esperaba que las cosas salieran así, dijo Mia, la encargada de la taberna, completamente atónita ante la cifra récord de clientes. Su rostro reflejaba sorpresa. Aunque confiaba en las habilidades culinarias de Shirou, solo lo había visto cocinar arroz frito. Nunca imaginó que sus habilidades iban más allá, e incluso podrían generar un aumento histórico en los ingresos de la anfitriona de la fertilidad. Otra más, dijo Ice desde una de las mesas de la taberna, pidiendo otro crepe. A pesar de haber reclamado el mismo asiento todo el tiempo, ninguno de los clientes se atrevió a decir una palabra al respecto. Después de todo, ¿quién se atrevería a pelear con un aventurero de nivel 5? Sería un suicidio. Como resultado, Ice había estado comiendo sin parar. Curiosamente, a pesar de lo mucho que había consumido, no había ningún cambio visible. Todo lo que comía parecía desvanecerse en el aire. Era como si estuviera revelando su talento oculto como glotona. El bullicio continuó hasta la medianoche, cuando la taberna finalmente cerró sus puertas a la fuerza. Solo entonces se marcharon los reticentes clientes. De lo contrario, parecía que habrían seguido haciendo cola hasta el amanecer. Entonces finalmente terminó, murmuró Shirou. Por primera vez en su vida, Shirou experimentó lo que se sentía cocinar hasta que se le acalambraban las manos. Nunca había trabajado como chef profesional. Siempre cocinaba en casa y nunca imaginó lo agotador que sería convertirlo en una profesión. No es de extrañar que la gente siempre diga, nunca conviertas tu pasatiempo en un trabajo, o terminarás odiándolo. Aún así, Shirou no se desanimó del todo. Era la primera vez que cocinaba con tanta intensidad durante tanto tiempo. Pensó que se acostumbraría después de hacerlo unas cuantas veces más. Niño, aquí está tu paga. Mia se acercó con varias bolsas de oro. Shirou las miró y se sorprendió. Había al menos 200.000 balis dentro. Tanto. Bueno, esto es una taberna, después de todo. Es un negocio muy rentable, dijo Mia con una sonrisa. Shirou lo comprendió enseguida. En el menú de la taberna, cada crepa que preparaba se vendía por 2.000 balis. Además, los clientes siempre pedían alcohol caro con la comida. ¿Quién sabía cuánto dinero se ganaba? Claro, parte del alto salario se debía claramente a que Mia le hacía un favor. Normalmente, ningún chef recibiría un salario tan alto. Gracias. Shirou no la rechazó. Realmente necesitaba el dinero. Ya sea por el costo de forjar armas o por el tratamiento de su herida divina por parte de Army de la familia Dianzecht, todo fue un gasto enorme. Ahora que aceptó el dinero, simplemente planeó devolver el favor ayudando en la taberna de vez en cuando. Después de despedirse del personal de la taberna, Shirou se preparó para irse. Gracias a su actuación ese día, las empleadas de la taberna lo reconocieron plenamente y acogieron con entusiasmo la idea de su regreso. Incluso Ryu, la chica elfa que tenía una relación complicada con Shirou, ya no podía encontrarle defectos. Había llegado a respetarlo como chef. Mientras salía de la taberna, Shirou se encontró con Ice. La princesa espada no se había ido después del cierre. En cambio, había estado esperando. Sobre el ladrón, ¿necesitas mi ayuda? Preguntó Ice, mirando fijamente a Shirou. Puede que no entienda de pesca, pero si necesitas pelea, puedo con eso. Eso no será necesario, Shirou declinó torpemente. No era que dudara de su fuerza. Simplemente sentía que su presencia era demasiado evidente. Si el ladrón se daba cuenta de que la princesa de la espada estaba cerca, por muy audaz que fuera, no se atrevería a actuar de nuevo. Así que, naturalmente, rechazó la oferta de Ice. A Ice no pareció importarle. Asintió en voz baja. De acuerdo. Pero si alguna vez necesitas ayuda, ven a buscarme. ¿Por qué querías ayudarme? No es nada. Solo, gracias por la comida de hoy. Y si por casualidad traes unas crepas más la próxima vez, sería aún mejor. Shirou se quedó sin palabras. Sin darse cuenta, había convertido a la princesa de la espada en una auténtica gourmet. Al final, sonrió y le hizo una promesa a Ice. Si alguna vez necesitaba su ayuda, vendría a buscarla llevándole comida. La tienda general del tendero Goblin. Después de aceptar la comisión de Shirou, el comerciante Goblin había estado difundiendo diligentemente la historia de la daga de Hassan tal como se le había ordenado.
Cada vez que un cliente pasaba, mencionaba casualmente que una vez tuvo una daga invaluable, solo para que su legítimo dueño se la arrebatara, dejándolo desconsolado. Como fue una genuina manifestación de emoción, nadie sospechó que sus palabras fueran inventadas. Mucha gente incluso se fijó en la daga. Pero como nadie sabía quién era el dueño original, no tenían forma de iniciar una investigación ni de tomar medidas. Al día siguiente, el anzuelo picó. Un cliente de Payum entró en la tienda. Era de apariencia masculina y se comportaba con indiferencia mientras examinaba la mercancía, hasta que finalmente sacó a relucir el tema de la daga de Hassan. ¿Estás seguro de que esa daga vale millones? Preguntó Payum con ojos penetrantes. El duende comerciante respondió con calma. Claro. A juzgar por mis ojos, no podría estar equivocado. ¿Y la chica que me lo vendió? Una completa idiota. No tenía ni idea de cuánto valía. Con lo que gané habría cerrado la tienda y jubilarme con lujo. Mierda. Murmuró el hombre Payum en voz baja, con un tono cargado de ira. Hizo algunas preguntas más sobre la daga. Tras enterarse de que había regresado a su dueño original, compró con indiferencia pociones por valor de varios miles de balis antes de salir de la tienda. A unas cuadras de distancia, después de confirmar que no había nadie alrededor, el Payum masculino levantó una mano y, en un instante, todos los rasgos masculinos desaparecieron. La figura era ahora inequívocamente la de Payum, una mujer. Su expresión se retorció de frustración y resentimiento mientras apretaba los dientes. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Tengo que recuperarla. Esa daga me pertenece. Fin del capítulo.